Mi nombre es Ernesto Iglesias y soy el responsable de vuelo de uso sector aéreo. A grandes rasgos, así en lo que es el sector en general, la primera medida la primera acción que han tomado las compañías aéreas ha sido la de acogerse a alerta de fuerza mayor, donde hay unas ventajas en materia de seguridad social, donde la empresa solo paga el 25% de la seguridad social, mantienen los trabajadores al mismo tiempo pues, su derecho a prestación por desempleo, además de un vínculo con la empresa, estando suspendidos y no despedidos, como podría ser el caso de un ERE. Eso ha sido la primera medida que las compañías han tomado para adaptarse o ver un poco cómo va a ser la magnitud de este problema, ¿no? A medida que entre el verano y que los diferentes países vayan adaptándose a las nuevas circunstancias, pues las compañías tomarán otras medidas, porque ya el estado de alarma pues, seguramente decaiga y las ventajas que a día de hoy tienen las compañías en materia de seguridad social y de prestaciones por desempleo en el caso de los trabajadores, pues pueden modificarse, pueden cambiarse y pueden volver a lo que normalmente ocurre, que es que cada trabajador, a diferencia del estado de alarma, pues empieza a consumir de su propia prestación por desempleo y entonces ahí es donde viene un poco el miedo, ¿no? La segunda fase, en este caso, es la de, pues eso, ver a medida que se abran los espacios aéreos, que la gente ahora mismo tendrá un miedo inicial a volar y veremos cómo la gente pues, se va desprendiendo de ese miedo y cómo se traduce eso luego en carga de trabajo para las diferentes compañías y los trabajadores y trabajadoras. Pero la siguiente fase será esa, de ERTE convencional, y no descartamos, seguramente, por lo que nos dicen las diferentes compañías, ya Ryanair, por ejemplo, lo ha anunciado, más o menos formalmente, que va a haber despidos. Iberia también seguramente habrá un periodo de ERE. Norwegian ahora mismo está también parada y todo el mundo suspendido y no se sabe a expensas de una reunión de accionistas para cambiar deuda por acciones. Quiere decir que cada compañía tiene una problemática diferente o peculiar en función de dónde venía y qué tipo de compañía es y todas nos han dicho que es más que probable que empecé a ver en los próximos meses ERES y bueno, en el caso de IATA, por ejemplo, que es la Asociación de Transporte de Operadores Aéreos, por decirlo de alguna manera, pues también ha hecho una previsión de una reducción de una pérdida de puestos de trabajo de 25 millones a nivel mundial y en el caso de Europa estima que pueda haber hasta 5,2 pérdidas de puestos de trabajo solo en Europa. Lo que detectamos en el caso que comentas de aquella invitación de Podemos al Parlamento Europeo para exponer todo el elemento común tanto de Uber como de Deliveroo como de bueno, este tipo de empresas que al final utilizan, el elemento común es la externalización, o sea, la no vinculación directa al empleador, de alguna manera, ¿no? En el caso del sector aéreo, muchas compañías, empezando por Ryanair hace pues, ya en 2003 aproximadamente, o 2002, empezó con la externalización a través de agencias, lo que ellos llaman agencias. En España serían, pues, no existe el modelo de agencias, existe o trabajo temporal, agencia de trabajo temporal o nada, no hay una figura intermedia. Pero bueno, más allá de eso, la externalización es lo que caracteriza a todas las empresas o a la tendencia de las compañías aéreas, no solo en España, también en Europa en general, la externalización y la no vinculación al empleador, que eso tiene, ¿cómo se traduce eso al final en la vida de la gente? En la dificultad de negociar un convenio colectivo, porque si tú no negocias, no tienes la posibilidad de sentarte con tu empleador real, no puedes negociar un convenio colectivo. La dificultad a la hora de sindicalizarte, porque al haber mucha temporalidad, pues también
se diluye el compromiso en todos los sentidos, tanto con la empresa como con los propios derechos, con la propia lucha de los derechos laborales. No es lo mismo una fábrica donde un empleado se puede tirar, pues, no sé, 30 años trabajando en el mismo puesto de trabajo, lo cual favorece que esos trabajadores se unan porque crean unos vínculos entre ellos, a una empresa, una aerolínea, por ejemplo, donde tiene trabajadores cada 6 meses prácticamente, entrando y saliendo, donde es muy difícil que ese vínculo y esa motivación de sindicalizarse se permita, ¿no? Eso a día de hoy está siendo un problema porque a la hora de negociar un ERE, pues te encuentras compañías que ponen a la hora de negociar en la mesa negociadora del ERE a un empleador que no es el que corresponde, y eso es un problema porque las medidas que se puedan acordar pues no son las mismas, los recursos no son los mismos, etcétera, y eso tiene al final un perjuicio en los trabajadores. Hay empresas como Ryanair que ignora a las decisiones, las resoluciones de la Inspección de Trabajo, y hay otras empresas, por ejemplo Norwegian, donde se ha declarado cesión ilegal y no ha puesto objeciones, se ha adaptado a la resolución y ha regularizado la situación sin mayor problema, ¿no? Si eso va a ser en el futuro o cómo va a afectar esto en el futuro, nos podemos encontrar pues desde que intenten tender a mayor externalización porque eso al final permite una mayor restricción o limita los perjuicios de la empresa en caso de que venga mal dada, y además nos podemos encontrar, y es más que probable, la renegociación de los convenios colectivos a la baja. O sea, lógicamente las empresas en este caso van a tender a, pues si aproximadamente el coste de los trabajadores en una empresa pues puede suponer aproximadamente un 30% entre el coste del alquiler de los aviones o del combustible, pues lógicamente van a tender, es un coste importante, y van a intentar tender a la baja la negociación de los convenios. El otro día me preguntaban si esta situación va a favorecer el desarrollo de las low cost y como modelo en sí. ¿Qué pasa? Que desde fuera las low cost, desde fuera del sector, el público en general puede interpretar pues, que es un tipo de modelo de empresa diferente, pero es que eso se ha extendido de tal manera a todos los sectores, o sea, llamarle low cost a algo que es. Hoy en día se ha desvirtuado ya lo que es el low cost y todo se ha convertido, o sea, hasta desde encontrar una barra de pan decente hasta que ya cuesta, por ejemplo, pues solo no se encuentra ese pan, por ejemplo, hasta cualquier puesto de trabajo en el sector aéreo donde casi todas, quitando compañías tradicionales tipo Iberia, Air Europa, que vienen con una tradición de convenios colectivos razonablemente buenos, pues todas las demás se están adaptando a low cost, y todas las que venían tipo Iberia y Europa se verán forzadas a adaptarse a ese modelo y tendrán que rebajarla. Seguramente van a pretender, o la tentación natural va a ser la de rebajar los convenios colectivos para adaptarse a esas nuevas situaciones. Ahí depende de la organización que cada grupo de trabajadores en cada empresa tenga desarrollada ya o quiera desarrollar, y habrá empresas donde cueste más, haya una resistencia mayor, y otras donde haya una resistencia menor y lamentablemente pues vayan a peor. Enviamos un escrito al gobierno pues proponiendo una serie de medidas conjuntas con la patronal para un poco favorecer a impedir, mejor dicho, la destrucción de puestos de trabajo, ¿no? Pedimos medidas pues desde la exención temporal de pago de tasas aeroportuarias y de navegación aérea a las diferentes compañías, permitir que las aerolíneas puedan seguir beneficiándose de esas exenciones fiscales y bonificaciones en la seguridad social una vez decretado la suspensión del estado de alarma y hasta que se alcance el nivel mínimo aproximadamente del 70% de la actividad previa a la crisis del virus. Agilizar la concesión de líneas ICO a las aerolíneas. Solicitó del ICO de avalar el 90% de la cuantía de las diferentes líneas de financiación para el sector ante las reticencias de las entidades de crédito por el elevado riesgo de quiebra y la incertidumbre sobre el futuro del sector aéreo.
no restringir la capacidad a bordo de los aviones una vez comience la fase de normalización de las operaciones aéreas. Respecto a este punto, sí me gustaría incidir, porque entiendo que es un punto sanitariamente y emocionalmente sensible de cara al pasajero. IATA, la Asociación de Operadores a nivel mundial de compañías aéreas, ya ha emitido un borrador o ha publicado un borrador donde viene a decir pues, que el dejar un espacio libre, como se ha sugerido por parte de algunos gobiernos, el dejar un espacio libre en los aviones no es garantía de que no se pueda transmitir, y además hace inviable, y esto sí compartimos con las diferentes compañías, hace inviable la rentabilidad de un vuelo. O sea, si tú tienes que reducir el número de pasajeros, una de dos, o te lo subvenciona el gobierno, ese asiento de alguna manera lo abordan los gobiernos en este caso, o si no es que hace muy difícil. Entonces, lo que propone en este caso IATA es una prevención, mejor dicho, pues ya sea obligando o favoreciendo o subvencionando mascarillas para los pasajeros, que de alguna manera que el pasajero pueda llevar su propia mascarilla, además de otras medidas, pues de limpieza y desinfección de los aviones y de gel en los cuartos de baño, de gel desinfectante, etcétera. Pero esa medida de dejar un asiento libre no permite, más allá de que sea o no sanitariamente, no permite, lo que es un hecho es que no permite la rentabilidad de las aerolíneas. Lo mismo pasa con los bares, con la hostelería, pues que claro, con ciertos porcentajes máximos de ocupación es muy difícil que un pequeño empresario o gran empresario pues, pueda permitir puestos de trabajo con una ocupación muy limitada, ¿no? Otra de las medidas es flexibilizar de manera temporal el reglamento en relación a los reembolsos en caso de cancelaciones y demás, porque es verdad que eso perjudicaría mucho. O sea, la gente tiene que pensar que las empresas, las aerolíneas, se basan mucho en las reservas que se hacen por parte de los pasajeros con mucha antelación. Si las empresas ahora tienen que devolver inmediatamente y demás, que esto yo entiendo que es algo delicado, ¿no? En lugar, o sea, hay compañías que ya están dando opciones de, bueno, en vez de dar el dinero, pues te doy la opción de cambiar la fecha o utilizar el billete en otra ruta, en otra fecha, etcétera. Pero sí es cierto que la obligación de devolver el dinero arruinaría, y esto es algo objetivo, no es que algunas compañías sí, no, es que arruinaría devolver todo ese dinero de pronto, así de primeras, pues arruinaría a las compañías, y eso haría que muchos trabajadores, seguramente muchos de esos trabajadores, familiares de esos pasajeros, pues se tuvieran que ir a la calle también, ¿no? Una cosa es flexibilizar y otra cosa es que no se pague nada, lógicamente, ¿no? Pero sí que flexibilizar de alguna manera esa situación, ¿no? Y luego ayuda para el mantenimiento de requisitos y competencias para que los profesionales puedan reincorporarse a sus puestos de trabajo a medida que el sector pues, vaya reactivándose sin necesidad de entrenamientos previos, largos o costosos que puedan ralentizar innecesariamente la reincorporación. Esto es, por ejemplo, pues que los pilotos y los tripulantes de cabina que tienen que hacer un entrenamiento periódico, los pilotos cada 6 meses, los tripulantes de cabina cada año, pues tenemos que hacer un reentrenamiento, un refresco, que en este caso, claro, es difícil de llevar a cabo, y ahí es donde la autoridad aeronáutica a nivel europeo y nacional de cada país pues tienen que flexibilizar un poco esos requisitos para mantenernos al día en nuestra obligación de estar actualizados en esos cursos, pero bueno, como medida de flexibilidad durante este periodo de tiempo, ¿no? Y luego, pues, que todo esto, claro, no suponga un potenciar de alguna manera la sostenibilidad, y la responsabilidad social en esta recuperación del sector. O sea, no puede volver a ocurrir que la recuperación del sector pues vuelva a ocurrir como el 2008, que fue a costa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras y con las consecuencias que todos conocemos, ¿no? Eso no puede volver a ocurrir.
Es verdad que esta situación no es debida a otros factores, es generalizada, no es solo en el tema bancario o especulativo, pero sí que, bueno, estamos viendo que al menos la disponibilidad del gobierno en la parte social, esa sensibilidad del gobierno es mucho mayor que la que hubo en 2008 y mejor que peor, pues tenemos que ponerlo en valor y esperar que se mantenga de alguna manera, aunque sabemos que, bueno, todas estas medidas de flexibilidad fiscal, de impuestos, de prestaciones por desempleo, no solo a las empresas, sino a los trabajadores, pues bueno, esto tiene un coste social para los gobiernos, tiene un coste de que, bueno, tendrán que tomarse medidas que hasta ahora no se venían haciendo, ¿no? Las expectativas que los diferentes órganos están haciendo, tanto IATA como Eurocontrol, como los propios operadores, los gobiernos en general, son bastante pesimistas, o sea, bastante dolorosas. Y yo espero que todo esto quede en... O sea, que al final el ánimo de la gente de volver a la normalidad haga que el sector turístico, que aunque más allá de luchas laborales y demás, lamentablemente a día de hoy tenemos lo que tenemos un país que es orientado al turismo y dentro de una seguridad, lógicamente, no solo para el propio pasajero o usuario en este caso, sino los propios trabajadores. O sea, en temas de prevención de riesgos laborales hay que hacer más hincapié que nunca. Desde los propios comités, en las diferentes empresas, los sindicatos, tenemos que hacer un seguimiento de una exigencia de mantenerse el tema de prevención de riesgos laborales al día y en función de lo que vaya ocurriendo. Pero sí es verdad que hay que encontrar un equilibrio entre lo que es razonablemente sanitario y la economía. O sea, lamentablemente tenemos que vivir con esto y bueno, encontrar ese equilibrio no me corresponde a mí, pero es difícil. Yo entiendo que la labor de cualquier gobierno en este país o cualquier otro país es difícil encontrar un equilibrio, pero tenemos que encontrarlo entre todos y ser razonablemente flexibles para mantener un sector que es estratégico en este país, el del turismo, y otros, por supuesto, pero en este caso el tema de las aerolíneas da aproximadamente, nosotros hemos calculado que más de unas 30.000 personas se van a ver sometidos a procesos de ERTE, de ERE todavía no sabemos, pero van a sufrir mucha gente en este sector. Y bueno, esperamos que entre todos, entre la evolución del propio virus y las medidas políticas que se encuentren y la actitud de los ciudadanos, que en este caso están siendo bastante ejemplares en general, esperemos que todos se encuentren un equilibrio y bueno, salgamos de esta con el menor dolor posible.